Hola y muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, bueno, más que un vídeo, un directo más. Bienvenidos al Dado Maldito. Pues aquí estamos unos cuantos, por lo que he visto, aquí somos unos cuantos. Pues está bien, estamos aquí bien apañados. Muy bien, pues aquí vamos a jugar hoy. Bueno, pues ya lo habéis visto que es el episodio de Aventura Z Lovecraft, ¿vale? Ya es el apartado, bueno, la parte 5. Y con este apartado 5 yo creo que lo vamos a terminar. Yo creo que ya terminamos este jueguecito. Yo creo que sí. Antes de nada, necesito saber si se escucha bien mi voz respecto a la música o tengo que bajarla un poquito. Vale, decírmelo que sea por el chat. Si todo bien, todo correcto. Vamos más o menos bien, lo que está fenomenal. Ahí yo creo que va bastante mejor. Vale, yo creo que ahí, pues, muy bien, pues venga, vamos a empezar primero. Vamos a cambiar. Ahí voy, esa jeta. Pico mouse, anda, fíjate, menudo emoji. Qué bueno. Muy bien, pues nada, venga, vamos a empezar. Vamos a cambiar de escena para que veáis qué es lo que tenemos por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos, pues como veis, todo el escenario otra vez completito y apañado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, como veis ahora mismo he retrocedido, estamos en el mapa K, porque en el vídeo anterior, si os acordáis, y si no, pues yo lo recuerdo yo, conseguimos el material de espeleología, que nos va a venir muy bien para acceder ahora al tema este, al túmulo este, o las cuevas, o yo qué sé, yo creo que son unas cuevas, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar por este escenario. Y vamos a darle caña. Pues venga, vamos a ir empezando, ¿vale? Y ya a medida que se vaya incorporando más gente, pues eso, pues que lo vayan viendo y listo. Y no hay más que hablar. Y punto. Y pelota. Y está madre del cordero. Pues venga. Nos tenemos que mover 1, 2, 3 zonas, ¿vale? Porque son 3 puntos de movimiento. No hace falta investigar la zona porque ya lo hice en su momento. Y ahora vamos a ir al turno 2. Bueno, perdón, esta es mi primera activación. Con mi segunda activación vamos a hacer el E, ¿vale? Y el E, como ya lo investigué, nos manda directamente al mapa N, ¿vale? Como ya tenemos el material de espeleología, como lo vemos por aquí, pues nos vamos directamente al N. Venga, vamos para allá. Pues y L, R, ese ya le vimos, ese... al N. ¿Dónde está el N? Vamos a ver. Pues no hay N, no puede ser. Está la S, la R. Esto por aquí. P. Vaya, es que me he ido yo. Vamos, me he ido, pero de mala manera, ¿vale? Y yo buscando por la Z. Anda que yo también. Venga, tenemos entrada a la cueva, ¿vale? Aquí se puede grabar partida, así que fenomenal. Pues venimos aquí, vamos a la A, ¿vale? Y estamos obligados a investigar. Y nos dice, no puedes viajar a otros mapas que tengas liberados, ¿vale? O sea, que tengo que terminar este escenario sí o sí para poder irme de esta zona y poder... Pues yo creo que ya podríamos ir al último sitio, que era la G, la J, ya no me acuerdo, ¿vale? Para poder terminar ya el juego. Pues venga, vamos a empezar ya. Cuanto antes empecemos, pues antes nos enteremos de la historia. Y la A dice: el olor fétido del agujero del techo te indica que, trepando, se accede al jardín milagroso y a la libertad. Aún estás a tiempo de huir. Si decides trepar hacia tu salvación, será el final de tu aventura. Lee A1. Pues no quiero trepar, ni quiero salir, ni quiero nada. Así que vamos a movernos. Vamos, con nuestra segunda acción nos vamos a mover hasta la B, ¿vale? B.
pues 1, 2 y 3, nos movemos aquí y ya pasamos al punto 2 porque ya no hacemos más, ¿vale? Venga, pues con nuestra primera activación, pues tenemos que leer primero el 2, así que la primera activación no se hace y dice: hay algo entre la oscuridad que te sigue con un ruido de succión, supera 2 de... nunca me acuerdo. A ver, 2 de voluntad, ¿vale? La voluntad pues ando con 3, así que voy a utilizar pistita, yo creo que voy a utilizar pista, ¿vale? 3 y 2, 5, venga, vamos a utilizar pistita de la guapa y vamos a utilizar aquí 5 dadetes, vamos allá. Vale, necesito 2 impactos, pues tenemos, bueno, 2 impactos, 2 éxitos, ¿vale? Tenemos éxitos, muy bien. Pues con los 2 éxitos pues lo hemos superado, así que no sufrimos horror. Vale, pues con nuestra primera acción vamos a leer aquí qué es lo que nos dice la B para que lo vamos a investigar. Y dice: encuentras el cuerpo reseco de una persona que lleva tu misma ropa y corte de pelo. Su complexión, si estuviera viva, sería similar a la tuya, pero su cara es irreconocible. En sus bolsillos encuentras una copia perfecta de tu carné de conducir, idéntica hasta el más mínimo detalle. No tienes tu carné en tus bolsillos. Sufres 1 de horror. Vale. Pues sufro 1 de horror. Pues venga, esta ocasión lo voy a hacer diferente, ¿vale? Voy a coger una cartita por aquí, voy a poner horror y me lo voy a quitar. Venga, vamos a ver, tenemos por aquí el horror, ¿vale? Geometría no euclidea, ¿vale? Euclidea, sí, está bien. Geometría no euclidea. Muévete hasta la zona A. Baraja esta carta con el mazo de heridas. Vale, pues ya está. O sea, este sería el horror. No hace absolutamente nada más. Vale, pues nos vamos hasta la zona A. Y esto pues se baraja. Pues venga, pues perfecto. Pues ya está. Pues no hacemos nada más. Vale, pues no sufro más horrores ni sufro nada raro. Pues bueno, ya tenemos hecho esto. Ahora tengo que volver a perder el tiempo en 1, 2 y 3, ¿vale? Es lo que hay. Y ahora vamos aquí al tiempo 3, ¿vale? Pues en el tiempo 3 nos dice: tropiezas con una roca y caes, golpeándote la cabeza. Supera 2 de... ¿2 de qué? 2 de habilidad, ¿vale? 2 de habilidad tenemos 3. Tenemos 3 dadetes de habilidad. Vale, pues 3 dadetes de habilidad. Voy a coger otra pista, que lo voy a necesitar. Otra pista, esto me parece a mí que va a ser bastante chungo, ¿vale? Y vamos a lanzar los dadetes. Son 3, vale, 3 y 2, 5. Venga, necesito 2 éxitos. Pues a ver, tengo 1, 2 y 3, ¿vale? Esto sería un éxito. Esto sería un éxito. Y vamos a, con nuestro amigo Herbert West, por ejemplo, vamos a sumar a este un 6, ¿vale? Y ya está, y ya tengo 2 éxitos, ¿vale? Con lo cual no sufro heridas. Vale, perfecto. Pues venga, con nuestra primera activación, pues vamos a leer el B. Ahora sí que sí voy a poder hacerlo. Y dice así: encuentras el cuerpo reseco, patatín patatán, sus bolsillos... no, el B sí, ya estaba hecho el B. No sé por qué voy a investigar el B. Qué tontería más tonta he hecho. Tenía que haberme ido al C. Madre mía, se me ha ido la pelota. Vale, pues venga, con nuestra primera activación, 1, 2, 3. Y con nuestra segunda activación volvemos aquí. Así que no he hecho nada. Joder, he perdido el tiempo ahí. He perdido el tiempo. Vaya por Dios. Bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? A ver... sí, he perdido ahí un poquillo de tiempo. Vale, pues venga, tiempo, el 4, vamos al 4 y nos dice el 4 que oyes la voz de Peter más adentro de la cueva. Parece que está cantando a pleno pulmón entre risotadas. Vale, este se le ha ido la pelota al Peter, este se le ha ido la olla, pero vamos, de mala manera. Venga, vamos a investigar el C. Y el C dice: cerca del cadáver de un gángster encuentras unas granadas de mano, roba objeto 43. Pues venga, granadas de mano que nos va a venir muy bien para los bichos que nos encontremos. Ya verás tú cómo nos vamos a encontrar aquí, la de Dios. A lo mejor nos encontramos a Cthulhu y todo. No lo creo, pero bueno.
43, es una granadita. Venga, vamos a ver por aquí, granaditas, ¿vale? Granaditas guapas. Venga, pues lo ponemos ya por aquí y listo. Venga, con nuestra segunda activación, 1 y 2, nos venimos a la D y ya no puedo hacer nada más. Movemos el token de tiempo, nos vamos al 5 y el 5 dice: los crujidos de los que se mueven entre las sombras se escuchan más cerca. Hay algo contigo en las cuevas. Huyes más rápido. Supera, pues mirad, tengo que superar fuerza 4, pues. Y tengo que tener 2. Y necesito 2. Necesito 2. Necesito 2. Venga, me voy a arriesgar, ¿vale? Con los 4. Vamos a ver. Vale. Pues tenemos por aquí esto, ¿vale? Tenemos un éxito y vamos a tener otro éxito porque con nuestro amigo Halbert West, si os acordáis, este me daba un +1 al dado y después con el profesor Balfour me da otro +1 al dado que yo quiero, ¿vale? Así que como se puede sumar, pues 2, pues ya está, ya tenemos los 2 éxitos que necesitamos. Perfecto, así no sufro ni horror ni nada. Fenomenal. Fenomenal. Pues venga, vamos con nuestras 2 activaciones. No puedo pasar por este lado, ¿vale? No, hay un árbol por aquí, no sé si lo veis, hay un árbol, con lo cual me tengo que venir hacia este sitio de por aquí. Pues entonces vamos a movernos 1, 2 y 3, nos movemos aquí. Con nuestra segunda acción, pues nos vamos a mover 1, 2 y 3 y ya nos quedamos aquí. Pues venga, vamos al turno 6 y en el turno 6 nos dice los siguientes. Estás caminando sobre huesos de pequeños animales momificados, sin sangre y con la carne seca. Pues muy bien, pues lo que tú me quieras contar, hijo mío. ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿qué quieres que te comente? Pues muy bien. Pues estamos así. Ya sabemos que nos vamos a encontrar con un bicho gordo, así que ya lo tenemos todo apañado. Venga, con nuestra primera activación nos vamos a mover 1, 2, ¿vale? Y con nuestra segunda activación vamos a leer el E, vamos a investigarlo. Y dice: el hambre te retuerce el estómago. Unos hongos luminiscentes refulgen a tus pies. Puedes comer los hongos para saciar tu apetito. Roba el objeto 37. Pues no voy a comer los hongos, evidentemente. Así que me voy a aguantar de hambre. Me va a aguantar el hambre, fijaros los honguitos, ¿eh? La verdad es que tiene tela, mejor no se come. Venga, pues ya está. Vale, pues venga, siguiente turno. Primera activación de este turno, vamos a la F, ¿vale? 1 y 2 y ahora vamos a investigar la F. La F dice: encuentras el cuerpo empequeñecido y podrido de un hombre. Partes de su cuerpo han caído a pedazos, como los de una momia. Supera, pues eso que no sé lo que es. Voluntad, ¿vale? Para registrar sus ropas. Vale, pues venga, vamos a registrarlo. Necesita voluntad, son 3 danetes. Pues venga, solo necesito un éxito. Solo un éxito. 1, vale, pues he tenido un éxito al final, ¿vale? Pues con un éxito, pues robo el 18. El 18 yo creo que ya lo tenemos, ¿no? A ver, darme un momento que lo mire yo por aquí, ¿vale? 18, no, 18, vale, es munición, ¿vale? Lo estoy viendo ya por aquí, por la webcam, la pequeñita, ¿vale? Es munición, ¿vale? Pues fenomenal, pues nos va a venir muy bien coger estas cositas. Nos viene muy bien, pues venga, más cositas. Tenemos granada, tenemos munición, tenemos escopeta, tenemos material de espeleología, tenemos el Liberty Bonus, tenemos un montón de cositas guays. Muy bien, pues venga, vamos a hacer nuestra segunda activación. No, esta era nuestra segunda activación. Pues venga, con el 8, lo que vamos a hacer en este turno 8, nos vamos a mover hacia la C, ¿vale? Con nuestra primera activación, pues 1, 2 y 3. Y vamos a leer ya, vamos a investigar la G, que la G nos dice, mirad, aquí está medio podrido el tío que estaba hecho pedazos. Dice: la cueva continúa más adelante, pues mapa hasta el mapa P, zona B, ¿vale? Mapa P, zona B, pues venga, mapa P, zona B. Lo primero de todo, las pistitas, para dejarlo en blanco. Venga, mapa P. Vamos a ver, OP,
O, P, O, P, O, P. Vale, pues aquí lo tenemos. Zona B, pues la zona B. Vale, pues con este primer turno algo ha pasado. Algo ha pasado aquí. Pues que esperar un momento, que algo se me ha ido. Algo se me ha ido a esto. Ay, que si no, no sé, no sabemos por dónde vamos. Vale, pues venga. Dice, no puedes viajar a otros mapas que tengas liberados, ¿vale? Tenemos aquí para guardar partida. Vale, zona B, venimos aquí. Y ahora, pues eso, pues vamos a continuar. Vamos a continuar a ver qué es lo que pasa. Con nuestra primera acción, pues tenemos que leer porque estamos obligados, porque es roja, ¿vale? La B está ahí de color rojito y dice, la cueva continúa más adelante, tu linterna se apaga, puedes mover a tu investigador a mapa N, zona G. Pues no lo voy a mover, o sea, vamos a continuar para adelante, a ver qué nos encontramos. Vale, pues con nuestra segunda activación vamos a ir, ¿a dónde podemos ir? A la D. ¿Me puedo mover a la D? Pues 1, 2 y 3. Venga, vamos a movernos a la D y después ya nos movemos hacia el resto de zonas. Venga, pues 1, 2 y 3, ¿vale? Y vamos al turno 2. En el turno 2, con nuestra primera activación, nos movemos a la D y con nuestra segunda activación lo que vamos a hacer va a ser leer. Y la D dice, la cueva continúa más adelante, pero te pierdes. Puedes mover tu investigador hasta el mapa N, zona G. Continúa, pero te pierdes. Puedes mover, o sea que no estoy obligado. Me quedo donde estoy, ¿vale? Me quedo donde estoy. Muy bien. Pues venga, turno 3. Con la primera activación nos movemos 1, 2 y 3. Con nuestra segunda activación nos movemos 1 y 2. Y nos tenemos que quedar ahí, ¿vale? En la G. Creo que la G, ¿no? Sí, la G. Vale. Con la G, turno 4, vamos a leer, vamos a investigar la G, ¿vale? Vamos a investigar la G, a ver qué es lo que nos dice. La G nos dice, la cueva se estrecha tanto que te cuesta avanzar, supera 3, 3 de fuerza. Vale, pues aquí sí que voy a necesitar, a ver, tengo 4 de fuerza más otros 2 porque voy a utilizar pistas, ¿vale? Necesitamos 3... De hecho, voy a utilizar 2 pistas, ¿vale? Voy a utilizar todos los dados. Vamos a usar todos los dados. Venga, vamos allá, vamos allá. Ahí va, que movía hasta la cámara, perdonad, Bueno, que se me ha pasado, se me ha ido esto. Madre, perdonad, que se me ha pirado esto, La Virgen. Perdonad, que he sido muy efusivo y se me ha pirado esto. Venga, vamos ahí. A ver, necesito 3. Vale, pues mirad, tengo 1. Tengo 2, incluso 2, 3, 4, ¿vale? Y 1, 2, 3, vale, pues nada, tengo aquí de todo. Tengo de todo, así que lo supero más que de sobra, ¿vale? Y dice que muévete a una zona adyacente. Vale, perfecto, pues me muevo a una zona adyacente. Vale, pues ya está. Perfectísimo. Venga, turno 5, primera acción con nuestra primera acción. Con nuestra primera acción. Puedo ir a la zona A. Puedo ir a la zona A. Y a ver qué pasa. Vale, vamos a ir a la zona A, ¿vale? 1 y 2. Venga, zona A ver qué es lo que nos dice. Bueno, con nuestra segunda activación nos dice, la cueva continúa más adelante, te desorientas, puedes mover a tu investigador hasta el mapa O. Mapa O. Vale, me voy a mover al mapa O. Venga, vamos a movernos al mapa O. Y ahora os explico por qué. Porque estamos en el turno 5, ¿vale? Y todavía hay muchas zonas que investigar y no me iba a dar tiempo, ¿vale? Mapa O. Mapa O, ¿dónde me has dicho que es esto? Mapa O, en la A. Mapa O, zona E. Mapa O, zona E. Vale. Mapa O, zona E. Pues ahí está. Venga, entrada a la cueva. No puedes viajar a otros mapas que tengas liberados. Muy bien.
Pues venga, vamos a ponerlo por aquí, vamos a seguir con nuestra activación y dice lo siguiente, o sea, esto es un laberinto, nos han metido en un laberinto. Zona E, no, estamos obligados, dice, la cueva continúa más adelante, puedes mover tu investigador al mapa P, zona A. Pues vamos a volver otra vez a la zona B. Venga, esto es un laberinto, así que voy a tener que ir haciendo esto. Va a ser un poco rollo, me parece a mí, pero bueno. Vale, pues ya estamos en la zona A, volvemos aquí. Lo bueno de cambiar de mapa, que tengo las pistas otra vez en funcionamiento. Vale, con nuestra primera activación vamos a venir 1 y 2, ¿vale? Y con nuestra segunda activación vamos a leer qué es lo que nos dice el C. El C dice, una seta especialmente bulbosa refulge de manera llamativa. Si tienes a Fulgor al Balfour, sí, lo tenemos aquí al profesor Balfour, ¿vale? A Albert West o a ambos lee el C1, de lo contrario la seta te llama nada, la C1. Vamos a leer la C1 porque tengo ambos, ¿vale? Balfour te deja con el Dr. West inspeccionando la particular seta. Susurran algo por lo bajo que no puedes oír. Un símbolo cabalístico refulge a sus pies y se desvanece. Devuelve el objeto 26 y 36 al mazo. ¡Ay, bola virgen! Pues ahora ya sí que la hemos liado. Pues nada, pues nos quedamos sin estos. No tenemos ya ninguna ayuda. Joder, pues sí que... Pues vaya. Venga, pues vamos a continuar. Venga, turno 2. Nuestra primera acción. Nos va a venir 1, 2, ¿vale? Y nuestra segunda activación, vamos a leer el F, a ver lo que nos dice. F, la cueva continúa más adelante, puedes mover al mapa, puedes mover a tu investigador hasta el mapa Q, zona A. O P, Q. El Q no sé si lo hemos visto. ¿Hemos visto el mapa Q? A ver. El mapa Q, no, creo que no hemos visto el mapa Q, no. No lo hemos visto. Vale, pues luego probamos a ver cositas, ¿vale? Venga, vamos a ir. Turno 3, activación 1, ¿vale? 1, 2 y 3. Y con nuestra segunda activación, pues leemos a ver lo que nos dice el E. El E nos dice lo siguiente. Encuentras a Peter acurrucado en el suelo en un estado lamentable. Cuando te acercas, está riéndose por lo bajo, con la mirada de un loco. Si tu investigador es Henry, lee el E1. Vale. Vive en el agua, te susurra, no es de este mundo, crece y se alimenta de los cuerpos y de las almas, y ya tiene suficientes fuerzas para volver de donde vino, está esperando por ti, el enviado del faraón negro, te está esperando, detrás de ti la cueva se ilumina y tu voluntad flaquea, el padre de Peter te pagó por traerlo de vuelta, si decides llevar a Peter a Arkham, léele 2. Hay algo en esa cueva que te revuelve el estómago, pero has de ponerle fin de una vez por todas si deseas acabar con el misterio que envuelve a tu investigador hasta el mapa Q, zona A, y devolver el objeto 19 al mazo. Pues esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Yo creo que vamos a ir a esto, ¿eh? Vamos al mapa Q directamente. Vamos a ir al mapa Q, que sea lo que tenga que ser. Venga, mapa Q. Vamos a devolver aquí a Rose, ¿vale? Devolvemos a Rose, que es el objeto 19. Y a ver qué es lo que pasa. Venga, mapa Q. Venimos aquí. Zona A, ¿vale? Este ya es contra el malo maloso. Este es el malo. Este es el final. El final. Ya no hay más historias. Vale, con nuestra primera activación, evidentemente estamos obligados a leer el A, ¿vale? Y a ver lo que nos dice. Dice, ante ti se alza una masa viscosa compuesta por fango, huesos de personas y animales, y de un color que hiere tus ojos, incluso con los párpados cerrados. Sabes que no es de este mundo. Su cuerpo amorfo se mueve lentamente, brillando con colores imposibles, incluso tapándose los ojos. Notas cómo tu mente se va deshaciendo en jirones mientras el color palpita cada vez más fuerte, creando una columna de luz que trata de escapar por una abertura en el techo hacia el cielo estrellado. Elige
una sola de estas opciones, de estas siguientes opciones. Te lanzas contra el color con tus puños para destruir a la criatura, usas el objeto 41, usas el objeto 43, si lo tienes, o aceptas la locura como una liberación. Pues no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Y cuál es el objeto 41? ¡Ah! El Liberty Bonus. Ya no me acordaba. Pues venga, voy a utilizar el libro. Que para algo estaba en la casa. Esto significa algo. Esto está claro que significa algo. Voy a utilizarlo ahora, ¿vale? Voy a usarlo. Venga. El objeto 41, si lo tienes, ¿vale? Dice, nos tenemos que leer helados, ¿vale? Mientras el pilar de la duda de criaturas se hace cada vez más brillante, tratando de escapar, tu mente se abre a los hechizos prohibidos del Liberty Bonus. Con voz orgullosa, lo abres y lees en voz alta el hechizo en perfecta sincronía, como si algo dentro de tu mente te dijese qué entonación y qué gestos son los correctos. El color ruge de desesperación mientras tu hechizo toma forma y la luz se precipita en torno a él, sellándolo en el tomo y convirtiéndolo en tu esclavo. Cuando el conjuro finaliza, nada queda del color. Tu mente se ha abierto a la vastedad de los mitos y sobre la faz de la tierra surge un nuevo hechicero. Has llegado al final de esta aventura, te has convertido en iniciado. Roba objeto 32. Vale, vamos a robar el objeto 32. A ver. Uy, perdonad que he movido por aquí. Vale, yo creo que ahí va bien la cabalita. 32, vamos a ver, el 32 es este de aquí, vamos a ver, objeto 32, que es el grimorio. Tenemos un grimorio, perfecto, un grimorio que podemos utilizar. A ver si nos dice devolver el Liberty Bonus o qué nos dice. Para tu siguiente aventura de la saga Aventura Z, tu investigador empezará con el grimorio como uno de los objetos. Enhorabuena y gracias por jugar al juego. Final verdadero. Silvestre Pastor, autor. Vale, o sea que este es el final verdadero. Pues mira, pues de potra. Pues nada, pues ya habéis visto. Este es el final de este juego para este investigador. Hay más finales, ¿vale? Hay, no sé si habrá 4 o 5 finales. Hay unos cuantos, es como un videojuego, ¿vale? No tengo ni idea de cuántos hay. Pero vamos, que este es ya el final del todo. Así que este es el juego, sinceramente. La historia, bueno, pues una historia normal y corriente, no me apasiona mucho. El juego, pues como he dicho en su momento, peca de bastantes fallos, bastantes erratas. No tiene continuidad, o sea, si tú puedes ir, por ejemplo, de la A a la Z, si tuviese Z el mapa sin ningún problema, y después verías que no cuadran las cosas, no sé, no termina de encajarme. ¿Que lo recomiendo? Ya lo dije en el vídeo anterior, no lo recomendaría. ¿Para pasar un ratito? Bueno, sí, pasas el ratito tal, pero yo personalmente no os recomiendo en absoluto y no me mola, lo siento, pero lo he intentado, me he hecho el juego completo, ya lo habéis visto, con este investigador, Henry Willard, naranja china. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Ha sido, la verdad, que bastante cortito, solo media horita, ¿vale? Yo creo que iba a dar para un poquito más, pero no da para mucho más. Pero bueno, es lo que hay. Ya nos hemos pasado este juego, ya veremos a ver qué juego utilizaremos para el siguiente directo. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, tanto como lo he disfrutado yo, que ha sido regulero, ¿vale? Que hay que ser sinceros, o sea, no puedo decir otra cosa, hay que ser sinceros.
Así que nada, nos vamos a ver en el otro directo. Y lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirme, gracias por suscribiros. Y lo que no lo hacéis, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo, ¿vale? No, no va a ser como este, evidentemente, pues porque serán ya cositas guays. Este es, como ya he dicho, me crearon mucho hype y mucha historia para nada. Al final, para mí, un fiasco. Pero bueno, para los gustos ya sabemos los colores. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo y esas cositas, ¿vale? Venga, hasta luego.